Tragedia y transformación, la pérdida de la inocencia, el rugido del motor, el chirrido de los neumáticos, el silencio ensordecedor después. La infancia de Frank Tavares se esfumó en un instante. Sus padres, víctimas de un cruel capricho del destino, perecieron en un accidente automovilístico. Solo tenía 4 años. Quedó huérfano, vulnerable, a merced de un mundo que no conocía. Sin nadie más a quien recurrir, sus abuelos, con el corazón apesadumbrado y los recursos limitados, lo confiaron a un convento. Allí, entre los austeros muros y las silenciosas oraciones, comenzó un nuevo capítulo en la vida de Frank. Un capítulo escrito con el nombre de María Margarita. Las monjas, conmovidas por la tragedia del niño y engañadas por su apariencia andrógina, lo criaron como una niña. Le pusieron vestidos, le enseñaron a rezar el rosario y le inculcaron la devoción a la Virgen María. Frank, despojado de su identidad, se convirtió en Margarita. La tragedia lo había transformado, o al menos eso parecía. El velo del engaño. Vivir una mentira. Los días en el convento transcurrían lentos y metódicos. Las oraciones marcaban el ritmo de la vida. Frank, ahora Margarita, se adaptó a su nueva realidad. Aprendió a imitar los gestos de las monjas, a hablar con voz suave, a caminar con recato. Pero la máscara de la feminidad no podía ocultar la verdad por siempre. A los 7 años, la comprensión lo golpeó como un rayo. No era una niña. Era un niño atrapado en un cuerpo equivocado y en una vida que no le pertenecía. El miedo se apoderó de él. ¿Qué pasaría si revelaba su secreto? ¿Lo rechazarían las únicas personas que lo habían acogido? Decidió callar. Ocultar su verdadera identidad se convirtió en su obsesión. Aprendió a navegar por los peligros de su doble vida. Evitaba desvestirse frente a las demás. Fingía la menstruación. Escondía su cuerpo bajo capas de ropa holgada. La mentira, como una sombra, lo seguía a todas partes. Descubrimiento y deseo. Los conflictos internos de un adolescente. La pubertad llegó con su torrente de cambios y confusiones. El cuerpo de Frank, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Las curvas que tanto anhelaban sus compañeras novicias, para él eran una fuente de angustia. Sus deseos, reprimidos durante años, despertaron con fuerza. La atracción hacia las mujeres, un tabú dentro de los muros del convento, se convirtió en una lucha constante. Se sentía culpable, confundido, atrapado en una red de secretos y deseos prohibidos. Las otras novicias, ajenas a su tormento interno, lo veían como una confidente, una amiga. Él escuchaba sus secretos, compartía sus risas, se convertía en el depositario de sus anhelos adolescentes. La ironía era cruel. Frank, en su soledad, se debatía entre la culpa y el deseo. Su vida, una actuación convincente para el mundo exterior, era una tortura para su alma. El segundo convento, una nueva esperanza, un nuevo amor, un secreto a voces, un cambio necesario. La congregación decidió trasladar a Sor Margarita a otro convento. Un nuevo comienzo, pensaron. Una oportunidad para que la joven novicia se acercara más a Dios. Para Frank era un escape, una oportunidad para dejar atrás su pasado, para enterrar sus secretos bajo la pesada losa del silencio. En el nuevo convento la vida seguía su curso. Las mismas rutinas, las mismas oraciones, los mismos votos de obediencia y castidad. Sin embargo, algo había cambiado en el corazón de Frank. Tal vez fue la distancia, tal vez la esperanza de una nueva vida, lo que lo llevó a bajar la guardia, a permitirse soñar con un futuro diferente, un futuro donde el amor, aunque prohibido, pudiera florecer. Sección 5. Silvia, el amor prohibido que lo cambió todo. Entre las nuevas novicias, una destacaba por su belleza serena y su profunda devoción. Silvia. Su nombre era un susurro en los labios de Frank, una melodía que resonaba en lo más profundo de su ser. La atracción fue inmediata e irresistible. Se encontraban en los pasillos, compartían miradas furtivas durante las oraciones, se buscaban con la mirada en el refectorio. Un amor prohibido, condenado por la moral y las leyes de la Iglesia, comenzó a florecer entre los muros del convento. Las palabras se convertían en caricias robadas, las miradas en promesas silenciosas. Por un breve instante, Frank se permitió olvidar su secreto. Se entregó al vértigo del amor correspondido. Sección 6. La carta interceptada. La verdad revelada.
El amor, como una llama, ardía con intensidad. Frank, cegado por la pasión, bajó la guardia. En un arrebato de amor, decidió escribirle una carta a Silvia. Una carta donde por fin revelaba su secreto. Las palabras fluían con la fuerza de la verdad contenida durante años. Cada línea era una confesión, un grito desesperado por ser comprendido, por ser amado por quien realmente era. Pero el destino, caprichoso e implacable, tenía otros planes. La carta, interceptada por la Madre Superiora, desató una tormenta de consecuencias imprevistas. La verdad, brutal e irrefutable, salió a la luz. El escándalo sacudió los cimientos del convento. Los susurros de incredulidad se propagaron como un reguero de pólvora. Sor Margarita, el ejemplo de piedad, era un impostor, un hombre viviendo una mentira. Sección 7. Expulsión y libertad. Enfrentando el mundo exterior. La expulsión fue inmediata. Las puertas del convento, que durante tantos años habían sido su refugio, ahora se cerraban tras él con el sonido seco e implacable de la condena. Frank, despojado de su identidad ficticia, se encontró arrojado a un mundo que le era ajeno. Habían pasado 22 años desde que entrara al convento siendo un niño huérfano. Ahora era un hombre libre, pero solo y desorientado. La incertidumbre lo carcomía. ¿Cómo podría reconstruir su vida? ¿Cómo podría enfrentarse a un mundo que lo había olvidado? El miedo, como un viejo conocido, volvió a acecharlo. Pero en medio de la confusión, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Era libre, libre para ser quien realmente era, libre para buscar su propio camino. Sección 8. La vida, después del hábito. Encontrando su propio camino. Los primeros años fuera del convento fueron difíciles. Frank tuvo que aprender a vivir en un mundo que le resultaba extraño y a veces hostil. Tuvo que luchar contra los prejuicios, contra la desconfianza, contra el peso de su pasado. Pero Frank era un sobreviviente. Había aprendido a adaptarse, a reinventarse. Recordó las habilidades que había aprendido en el convento, la costura, el bordado, y las convirtió en su sustento. Se convirtió en sastre, creando prendas con la misma dedicación y precisión con la que antes rezaba sus oraciones. Con el tiempo, las heridas del pasado comenzaron a cicatrizar. Frank encontró consuelo en su trabajo, en la amistad de aquellos que lo aceptaban por quien era, en la libertad de vivir su vida sin máscaras ni engaños. Decidió compartir su historia con el mundo. Escribió un libro, La monja desvestida, un relato conmovedor y valiente sobre su experiencia, un testimonio de la capacidad humana para sobrevivir, para amar, para encontrar la luz incluso en los rincones más oscuros del alma. Sección 9. El legado de Sor Margarita. Reflexiones sobre una vida extraordinaria. La historia de Frank Tavares, el niño que vivió como la monja Sor Margarita, es un recordatorio de la complejidad de la identidad humana. Una historia que desafía las convenciones, que nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones sobre el género, la religión y la libertad. A pesar del dolor y el engaño que marcaron su vida, Frank nunca perdió la esperanza. Encontró la fuerza para liberarse de las ataduras del pasado, para abrazar su verdadera identidad, para construir una nueva vida basada en la verdad y la autenticidad. María Margarita, el nombre que le fue impuesto, se convirtió en un símbolo de su lucha y su triunfo. Un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, la vida siempre encuentra un camino para florecer.